Señores, muy buenas. Ahora sí, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de Fenomenología, la sesión del martes 30 de agosto, ¿no? Vamos cerrando el mes y les agradezco mucho a los que están con la cámara encendida. Les aviso que por si acaso he comenzado a grabar la sesión para que podamos siempre volver a la sesión, volver a ver algunos pasajes de la discusión, repasarlos y generar también así memoria institucional, ¿no? Es decir, vean, la carrera tiene más de 50 años y siempre viene la duda interesante, y, bueno, ¿qué se ha producido de filosofía en Bolivia? ¿Qué material queda? ¿Qué discusiones se han tratado de establecer, se han llevado a cabo? ¿Cuánto se avanza con las discusiones? Entonces, para nosotros es importante tener este registro, ¿no? Es parte, creo, hoy en día ya de los géneros académicos. Bien, entonces comencemos con una ronda básica de preguntas, ¿no? ¿Cómo les ha ido con la lectura? ¿No? Tenían que leer para esta sesión por lo menos la primera parte de Psicología Fenomenológica, este texto de Edmund Husserl que recoge las dos conferencias que dio en 1928 en Ámsterdam. Y naturalmente leer a Husserl es siempre un reto. Entonces me gustaría saber cómo les ha ido, qué impresión les ha dejado la lectura. ¿Qué les ha quedado claro? ¿Qué no les ha quedado muy claro? ¿Cuáles han sido las principales dificultades? ¿Cuáles han sido los pasajes que les han resultado sencillos o familiares? Los escucho. Buenas noches, sí. Yo pienso que los textos de tanto Husserl como Heidegger son necesarios de revisar una y otra vez por el tema de la terminología nueva, digamos que, bueno, que en realidad creo que en toda rama es necesaria, ¿no? Pero acá en Husserl tiene bastante terminología puntual que debemos aprender, entonces me parece que eso ha sido para mí, en el personal, la parte difícil, ¿no? Por ejemplo, hasta ahorita el tema del eidético, tengo ciertas dudas, por ejemplo. Como se va repitiendo, es como un vacío ahí que tengo, ¿no? Entonces, no sé si podríamos revisar esas terminologías. Sería muy, digamos, apoyaría mucho lo que estamos haciendo. Excelente, buenísimo. Muchísimas gracias, Mauricio. ¿Quién más? No, lo que nos va diciendo Mauricio es importante, ¿no? Hay terminología que parece nueva, estamos con lenguaje técnico, estamos con lenguaje, eh, vamos a poner entre comillas, por ahora científico. ¿No? Cada ciencia utiliza sus propios términos, su propia terminología, y eso aunque en algunos casos, en algunos estudios de literacidad, por ejemplo, se ha tratado de ver como una jerga filosófica o una jerga científica, no hay que tomarla en un sentido negativo, ¿no? De un intento de, de engañar al enemigo, sino tiene que ver más bien con procesos de refinación o intentos de aclaración de términos que se usan de manera común, pero ya en el campo específico de una investigación se utilizan con un sentido preciso. Entonces, para tratar de diferenciar ese sentido, generalmente se acuñan nuevos términos, ¿no? Entonces, ese es un reto, porque en el momento de tratar de hacer una diferenciación conceptual, una delimitación conceptual, las definiciones no siempre quedan claras en un primer momento. Y ahí naturalmente que se exige el esfuerzo de lectura, de comprensión, de comparación. Y a veces puede ser que no logramos comprender el texto porque precisamente necesitamos tener mayor contexto, un trasfondo de explicación y demás, pero también es verdad que en algunos textos las definiciones no están suficientemente claras. El autor no ha logrado ser suficientemente claro en su investigación y quedan dudas, por lo tanto, no necesariamente por cierta falencia del lector, sino más bien por cierto proceso de maduración del texto. Y entre comillas, entre los padres fundadores de las filosofías o de los movimientos filosóficos, eso suele ser común. Entonces, parte precisamente de nuestra tarea entre docente y estudiantes, ¿no? Es decir, entre nosotros como comunidad de lectores, tratar de entender de qué lado se sienta más esa dificultad. Si es más una dificultad de la lectura,
y del lector que todavía no comprende algunas partes, o es algo intrínseco al texto, ¿no? Y eso me parece muy, muy bien observado por parte de Mauricio. Excelente. ¿Quién más? Yo algo por ahí quería compartir también, ¿no? Que es, yo, por ejemplo, no tengo mucho el hábito de la lectura, ¿no? Y este texto, digamos, ha sido de los primeros que he tenido que leer así, parte por parte, ¿no? Palabra por palabra, para realmente entenderlo bien, y aún así, digamos, en muchos casos no he podido. Pero aún así, sí, como dice, ¿no? Requiere mucha concentración y leer bien, ¿no? Porque yo he tenido que leer unas 3 veces, bueno, no tres, unas 2 veces, ¿no? Los párrafos que he estado repasando y sí, ¿no? O sea, a veces se entiende muy bien y otras veces me cuesta un poco, ¿no? Pero es un texto así muy pesado, o sea, es no pesado, sino rico en contenido, ¿no? Hay que Ujú. prestarle atención, repito. Excelente, mi estimado. Espero que no que haya arribado a buen puerto finalmente con esta carrera. Y lo lindo es que más bien puede ir mejorando sus hábitos de lectura precisamente con estas lecturas difíciles. A veces estas lecturas difíciles son las que contradictoriamente o contraintuitivamente a veces nos permiten refinar mejor la lectura, ¿no? Porque nos exigen ese proceso de atención que usted bien ha señalado para realmente tratar de entender qué es lo que estamos leyendo. Así es que fantástico, buena observación. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, pasemos ya a lo nuestro. Voy a comenzar a borrar aquí algunas cosas. Esto. Me dicen si se ve ya suficientemente bien la diapositiva. ¿Queda clara? ¿Se puede ver bien? Sí, se ve bien. Ya, buenísimo. Me avisan, por favor, ¿ya? Porque como estoy grabando de la pantalla, entonces a veces no puedo ampliar mucho las diapositivas. Muy bien. Partamos con otra ronda de preguntas y vayamos con algo un poquito más amigable, por decirlo así, más didáctico, menos pesado. ¿Cómo es el Imani? ¿Qué podrían decir, no? La mayoría de ustedes viven en La Paz. Alguna vez ha debido ver eso que llamamos el Illimani. Vamos, lo que les venga a la mente en primer lugar cuando decimos Illimani. Es grande, Bien grande, ¿qué más? blanco, Muy bien, continuemos. lejano también. Ujú, ujú. Frío. Como características yo diría que tiene 3 puntas, ¿no? Que es lo que más interpretan los pintores, no sé, las fotos también. Sí, entonces podría decir que es un emblema de la paz, ¿no? Ujú. Interesante. ¿Algo más que decir del Illimani? Tal vez la leyenda, ¿no? O sea, evoca una leyenda aymara. Interesante. Verdad, ¿no? La leyenda de los príncipes Illi y Mani. Y hay toda una historia de amor por detrás, ¿no? Si a alguien le interesa el video y de pronto no es de la ciudad de La Paz, pues hay una historia popular al respecto, ¿no? En este nevado, en el lugar de este nevado en realidad habían dos pueblos que estaban en conflicto y había el amor prohibido entre dos miembros de la realeza, ¿no? Un príncipe y una princesa. Iji y Mani, ¿no? Entonces, al final, para resumir, ¿no? La historia, eh, como era un amor prohibido que llegó a consumarse por parte de los jóvenes, ellos recibieron un castigo, ¿no? Y ese castigo supuso el embrujo. Fueron convertidos, por lo tanto, en objetos. Y los objetos en los que fueron convertidos fue en una montaña. El joven Ili fue convertido en una montaña. Y Mani, la princesa, fue convertida en el manto blanco que le cae, ¿no? En todo el nevado. Entonces, de esa manera, aunque el embrujo trató de despersonificarlos, deshumanizarlos,
la fuerza del amor los mantuvo juntos y se quedaron como el nevado de 3 picos que corona la ciudad de La Paz. Entonces, eso como referencia a si tenemos algún oyente que no es lugareño. ¿Algo más? Bien. Entonces, vemos que ahí tenemos algunas nociones. Pasemos al segundo ejemplo. ¿Cómo es la Casa Montes? La Casa Montes es el edificio donde está albergada las carreras de las direcciones de carrera y por detrás en la Torre Elías está las carreras de filosofía, historia, literatura, lingüística y parte de ciencias de la información. ¿No? Y estaba el Archivo de la Paz y la Biblioteca de la Facultad, ahora los han movido. Pero bueno, ¿y cómo es la Casa Montes? ¿Ustedes pueden recordar cómo es la Casa Montes? Todos han tenido que ir ahí por lo menos alguna vez para la inscripción. Es muy chiquita. Es una casa de finales del siglo antepasado de 2 pisos. Bien, sí, ¿no? De finales del siglo XIX. ¿Qué más? ¿Algo más que recuerden de la Casa Montes? No. Suena. ¿Suena? Y suenan las escaleras, suenan los pisos, suena, todo suena. Cruje, ¿no? Cruje, el machimbre, ¿no? La madera es una casa antigua con madera, buenísimo. Esa es una muy buena nota. Bien, les dejo ahora en el chat. Les dejo ahora en el chat. Sí, por favor. También no tiene comedor. O creo que sí, pero un mal comedor. No, interesante. Antes había como un restaurante ahí pequeño. Pero bien. Les acabo de pasar un enlace. ¿Se pueden dirigir a él, por favor? ¿Me confirman si logran ingresar a él? Lo que les debería aparecer es esta pizarra. ¿La tienen? Sí, sí. Excelente. Ahora vamos a hacer unos ensayos sobre el Illimani y la Casa Montes. Dibujemos por ahora el Illimani. Dibujen el Illimani. Pueden dirigirse al lapicero que encuentran ahí entre los iconos y ya, les vamos a agradecer que den algo de espacio para nosotros, pero está bien. Si gustan pueden utilizar la siguiente diapositiva, no hay problema. Dibujen Illimanis ahí a un ladito, ¿no? Bien, si a alguien le faltara espacio puede pasar a la siguiente diapositiva solamente haciendo clic en la flechita para cambiar. Entonces pueden pasar y dibujar otro Illimani. Bien, perdón. Si alguien considera que le falta espacio, puede ir ahí arriba, hacer clic acá y pasar a la siguiente diapositiva y dibujar ahí también su Illimani. No hay ningún problema. Un minuto más para que puedan hacer su dibujo.
Muy bien. Muy bien, wow. Tenemos ahí unos trazos profesionales y tenemos artistas también entre nuestras filas, lo que es una maravilla. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué encontramos en común en estos diferentes tipos de Illimani? Las montañas, ¿Ya? ¿Qué más? El color blanco y el color negro. Ok, el contraste, sí. Aunque no en todos, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? ¿Qué más? Las tres puntas en la mayoría y la nieve. Ujú, sí. Tres puntas. La nieve. ¿Qué más? Bien. Tenemos las tres puntas, ¿no? Y la nieve. Hay más ciudad, hay más o menos detalles, pero todos parecen dirigirse a esas características. Veamos entonces otras maneras de ver el Illimani. Veamos esto, por ejemplo. ¿Qué tenemos ahí? ¿Mm? Tenemos una fotografía. ¿Desde dónde es esta fotografía? ¿Se puede ver? ¿Logran reconocer? Parece obraje. Bien, ya, puede ser Obrajes, Obrajes. Parece ser la avenida Montes, ¿no? ¿Qué pasa con este otro Illimani? Es un atardecer. Bien, interesante, ¿no? ¿Qué cambia entre el Illimani de la mañana y el del atardecer? El ¿Cambia algo o contraste no? de color. Sí, el contraste de colores, las sombras, luces. Bien, contraste de luces, de sombras. Está bien. No, de hecho hay una novela de Juan Pablo Piñero que titula Illimani Púrpura, ¿no? Y de algún modo hace énfasis en ese cambio de colores. ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Una representación artística. Una representación artística, dice usted. ¿Mm? Describe un poco más, por favor. ¿Perdón? Describe un poco más. ¿Qué es eso de artístico aquí? ¿Y una representación de qué? Eh, Al parecer es del Illimani, ¿no? Ahí dice Illimani de Sol, mujer de luna. Se ve que igual, ¿no? Igual que nosotros, capaz ha recopilado esas tres puntas importantes en el Illimani y las ha representado en una manera no que no se representa mucho, ¿no? O sea, se representa en fotos, en dibujos, pero esta manera es algo distinta, ¿no? Más artística, Pregunta detallada, no para sé. todos. ¿Es el Illimani o no? ¿O ya no es el Illimani? Vamos, chicas y chicas. No es una pregunta capciosa, así es que vayamos participando. Adelante, Angélica. A mi parecer, cuando lo veo solo por las tres puntas, tal vez yo, si no pudiese tener el nombre que dice mujer de luna y Imani de sol, tal vez no, o sea, no directamente, mi inconsciente no diría que es el Imani, sino diría que solo son figuras o sea, colores aymaras que son representados por colores bien vivos, nada más, y como si fuesen bultos de señoras, algo así, nada más. Yo veo eso, pero como acá dice el nombre, entonces como que sí o sí mi cerebro dice que
O sea, podría ser el Illimani, o sea, no sé, algo así. Ya, momento. Pero si hubiera la figura de un automóvil y ahí al lado del automóvil encontramos la palabra Illimani, ¿usted vería el auto como Illimani? No, no, o sea, es que depende. Por ejemplo, acá tiene las tres puntas que es característico del Illimani. También tiene los colores que es igual, azul, que es un contraste, y el blanco, que también es parte del Illimani. En cambio, había que ver cómo está representado ese automóvil. Entonces, porque yo automóvil podría, no sé, un rojo que digamos, y rojo nada que ver. Entonces, no parece que no. Interesante, ¿no? Esto parece ser... Adelante, Álvaro. Sí, muchas gracias. Perdón, pero yo no veo el Illimani. Es decir, no veo tampoco el color azul en la montaña. Veo una gama de colores que no precisamente los puedo asociar con el Illimani. Tonos violetas que están en el fondo, que tal vez no precisamente se pueden asociar con un cielo. Lo que yo veo son siluetas muy estilizadas, ¿no? Pero inclusive los picos no están en el, digamos, casi en un mismo plano, ¿no? Van de manera descendente. Entonces no veo el Illimani. Gracias. Blanco y azul. Ahí, pero tampoco las líneas son rectas, ¿no? Sino más bien son como descendentes también. ¿Ese es un Illimani? ¿O no? Algunos dicen que sí. ¿Cómo es posible que algunos sí vean el Illimani y otros dicen que no? Lucía, por favor. O sea, por contexto, sí, pero no lo sé, tal vez es un poco muy abstracto quizás para hacer el Illimani sin el contexto o de que dice que es Illimani o que está después de las fotos que hemos visto. Bien. Y este otro, este que vemos en esta foto, ese sí es el Illimani. ¿Ahí hay discusión o no hay discusión? Técnicamente no, es una foto. ¿Es una foto o es el Illimani? O sea, no es el Illimani, es una foto del Illimani. Es una representación por medio de una foto. ¿Es una representación? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa representación? Que no está, o sea, que es una fotografía nada más, o sea, es algo algo que lo han sacado y nos están mostrando nada más, y no es algo que lo estamos percibiendo en sí, porque el Illimani es, pues, a pesar de que esté cerquita, pero es, no sé, complicado. ¿Y aquí, este acaso no es también una representación del Illimani? Es que eso no parece, solo el nombre ahí, pero, o sea, lo que nosotros conocemos, o sea, no se asemeja a lo que nosotros vemos, porque cada día vemos, si estamos en La Paz, cada día vemos cómo está el Illimani, y si se está, no sé, porque se está bajando cada vez la nieve y todo lo demás, entonces vemos cómo está. En cambio acá no sé cómo. ¿Y cómo es el Illimani? ¿Cómo será el Illimani por detrás? No debe ser igualito que como es por delante. ¿Eso significa que el Illimani por detrás no es ya el Illimani? Ajá, aquí comienza es decir, parece que la imagen que teníamos del Illimani, que parecía concordar en todos, ahora se vuelve un poco más compleja, ¿no? Pensemos en esto. ¿Es esto el Illimani?
Aquí de hecho vemos 4 puntas. Pero ustedes han dicho, eso es el Illimani. ¿Es esto el Illimani? ¿Y esto? ¿Y esta otra imagen que ustedes han propuesto? ¿Y qué pasa con el Illimani con arbolito y sol? Este podría ser Illimani en día despejado. ¿Son Illimanis o no son Illimanis? Porque de pronto ustedes se han quejado y han dicho, esa es la representación pictórica, no es el Illimani. Pero ¿qué pasa con estos Illimanis que ustedes han dibujado? ¿Mm? Esto es interesante porque aquí vemos una tensión entre el Illimani, que es ese nevado que está ahí afuera, por decirlo así, más allá de la ciudad, y la imagen que nosotros tenemos del Illimani. Han dicho, no es el Illimani que percibimos todos los días, pero si se percatan, es el Illimani que percibimos todos los días corresponde a una imagen desde una determinada perspectiva. Nunca vemos el Illimani desde todas partes. El Illimani desde lo alto cambia ligeramente, desde el Illimani, por ejemplo, acá enfocado desde la avenida Montes. Piensen en este Illimani que está enfocado desde afuera de la ciudad también. Y este otro Illimani, ¿no? Es un Illimani pictórico, al estilo de Mamani Mamani, que no es de mis pintores favoritos para nada, pero sí me parecía interesante traerlo a colación para mostrar un contraste. ¿Qué pasa con este Illimani? ¿Este sí es un Illimani o no? ¿Y es un Illimani más verdadero que los anteriores? ¿Es un Illimani, entre comillas, más Illimani? Este es el Illimani oscuro, Illimani negro de Cecilio Guzmán de Rojas. ¿Qué ven acá? ¿Hay alguna diferencia con los otros Illimanis? ¿Dónde está esa diferencia? ¿O qué similitudes se encuentran? Tienen la palabra. Quizás, y no sé, es mi teoría, pero quizás es porque este Illimani es más Illimani porque Mamani Mamani, no sé, la forma que tiene de pintar y la representación tan colorida no es como que el carácter del Illimani, entonces parece mucho más Illimani cuando es así de oscuro que cuando es ese menjunje de colores que es tan... Además, como es tan característico de Mamani Mamani en tantas otras cosas, no es particular del Illimani, no es como que un carácter que le está dando a su representación. Entonces, creo yo que puede ser por eso. Por lo menos creo que ese es mi subconsciente que no le agrada a Mamani Mamani. Ya, ok. ¿Quién más quiere decir algo? Me parece que es una observación interesante, ¿no? Hay aclaraciones precisamente de esa marca constante, demasiado colorida Mamani Mamani, que parece romper con la imagen típica del Illimani. ¿Qué más? Es decir, que nos muestra un Illimani menos Illimani, entre comillas, menos Illimani que el resto, ¿no? Un Illimani menos verdadero, al parecer. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué hay de similitudes y diferencias entre estas imágenes? Podría ser que... Ok, Mauricio y luego Angélica. Podría ser que lo que estamos viendo sí es una representación del Illimani o el Illimani, pero no es el Illimani en sí, digamos. O sea, no lo podemos tocar, sentir. ¿No lo podemos sentir? ¿Acaso no lo estamos sintiendo? Ya, es decir, ahí hay un problema interesante. Vamos a... Mauricio, por favor. Me refiero, no lo podemos tocar y sentir como montaña que es, digamos, pero sí tal vez podemos sentirlo de otra manera, como representación del Illimani que es, pero no es en sí el Illimani. Ajá.
Ahí estamos poniendo términos medio difíciles en sí. Pero lo que tenemos acaso no es también una representación de la montaña. Vamos a ver. Angélica y luego Saúl. Bueno, yo quería decir que, o sea, las similitudes podría ser entre la que hemos visto que es un atardecer, es una fotografía. Esta que es un dibujo, ¿no? Bueno, parece un dibujo a mano, hecho a mano y con lápiz, no sé, así parece. Y el otro que es a colores, o sea, creo que también son representaciones, pero desde la perspectiva de las personas que lo han hecho. Por ejemplo, en la fotografía lo ha hecho, o sea, ha querido plasmar un fotógrafo. En lo otro, todos son artistas, ¿no? Entonces lo ha hecho con lápiz y el otro lo ha hecho con pincel. Entonces, son perspectivas que las personas han ido creando de acuerdo a lo que ellos han visto. Interesante. Saúl, por favor. Gracias, Lick. Primero, mis disculpas, acabo de ingresar, es que tenía problemas de conexión. No obstante, ya sé a dónde llega, o sea, hacia dónde va su pregunta. Esta es una pregunta muy del realismo, en el sentido de que sí, es el mismo objeto, es el mismo Illimani, pero donde se va a diferenciar es la diferencia perspectiva. La palabra es la perspectiva, entonces. Van a haber distintas, como la compañera que me ha antecedido lo ha explicado de mejor manera. Puede haber distintas perspectivas, pero eso no significa que va a modificarse el objeto. El objeto sigue siendo el mismo. ¿Y qué es una perspectiva? ¿A mí es la pregunta? Sí, usted ha dicho, lo que encontramos aquí son diferentes perspectivas del mismo objeto. ¿Qué entendemos por perspectiva? La percepción que cada uno tiene, o que, claro, que se tiene, la percepción que se tiene de un determinado objeto. ¿Pero acaso no están percibiendo lo mismo? Licenciado, me gustaría aportar, Por favor. pero vaya con el punto. Bueno, a la hora de representar en este caso, esta montaña, el Illimani, los artistas de pronto utilizan la técnica y también la experticia, ¿no? Con el material con el que van a trabajar. Y, o sea, por ejemplo, ahora hemos dibujado en las pizarritas y ha sido un poco complicado. Yo creo que para la mayoría no es lo mismo dibujar en una hoja con lápiz, digamos. En una hoja con lápiz puedes dibujarlo más fluido, de pronto ponerle más sombras y demás, ¿no? Entonces es un poco más complicado en este tipo de pizarras electrónicas. Entonces, mucho depende también de la técnica que utilice el artista, ¿no? Por ejemplo, un fotógrafo no es solamente ir y tomar la foto, ¿no? Tiene que calcular la luz, la sombra, la calidez, si está bien, si captura buena luz, bueno, para que tome más detalles, incluso ver el tiempo, el ISO, el diafragma de la cámara. Es un montón de aspectos, ¿no? Ahora, en esta obra de Cecilia Guzmán de Rojas es su estilo, digamos, ¿no? Le llaman signo estético, que es más o menos como la razón por la que se le reconoce un artista, ¿no? Por eso también existen las corrientes artísticas, ¿no? Como el arte clásico, el dadaísmo, digamos, el impresionismo, el realismo, es porque tienen ciertas características, ¿no? Son signos estéticos que siguen los artistas. Obviamente su modo de ver la vida, de pronto los colores, de capturar los colores, de capturar las formas, pero también yo creo que hay un proceso dentro de cada artista y a la hora de representar su obra pone en práctica, ¿no? Toda esa experticia, toda esa técnica artística. Me parece muy interesante lo que dice, lo que cada uno de ustedes ha dicho, ¿ya? Naturalmente mi tarea es plantearles preguntas para tratar de aclarar lo que ustedes están aportando, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? Esa es parte de mi labor. ¿Ya? Así es que no piensen que es porque no asumo sus aportes como valiosos, más bien todo lo contrario. La validez, o más bien lo valioso de sus aportes es
se manifiesta en que yo me lo tomo en serio y por eso van las preguntas. Hay aquí 3 términos que me han parecido que son muy interesantes, ¿no? Por una parte, por ejemplo, Paola López nos ha hablado de un signo estético, que es lo que permite reconocer cierta forma de trabajo del artista. Eso significa cierto manejo de la técnica en el proceso de una representación estética, ¿no? De una obra de arte. Ella mencionaba, por ejemplo, uso de lápiz, uso de carbones, uso de pinceles, uso de las técnicas fotográficas. Aquí hemos podido ver también ciertas restricciones en el uso de técnica, pero aún así con la misma técnica diferentes maneras de enfatizar rasgos del objeto representado, ¿no? En este caso del Illimani. Se ha hablado de perspectiva. Tal vez la perspectiva sea esa forma de técnica. Se ha hablado de la perspectiva como una percepción, pero claro, ahí surgía la pregunta, ¿no están percibiendo acaso todos el mismo objeto? Entonces, ¿qué es lo que realmente cambia? ¿Lo que se mantiene es como el objeto? ¿Lo que cambia es la técnica? ¿No? Entonces, de pronto podemos comenzar a ver podemos ver, ¿no? Podemos constatar, mejor dicho, que para tratar de explicar lo que estamos percibiendo en este momento, requerimos de términos específicos, que no podemos decir simplemente, así es lo mismo o es diferente, sino que en el intento de explicar lo que es idéntico, lo que es diferente, esa unidad y diferencia, comienza el mismo lenguaje, la misma idea comienza a exigirnos mayor precisión en los conceptos. Y esa precisión en los conceptos precisamente va a ser una de las tareas de la fenomenología. Veamos, ¿qué pasa con este Illimani? Foto de Juan Gisbert. ¿Qué tenemos en este Illimani? ¿Qué pasa aquí? ¿Es un Illimani real, entre comillas? Pero ¿cómo aparece el Illimani? Se lo están robando, dice Natalia Rojas. ¿Cómo que se lo están robando? ¿Cómo se puede robar una montaña? ¿Qué pasa con este Illimani? Mauricio. Por lo visto, este Illimani, de alguna manera, no estoy muy seguro, está siendo doblemente representado, ¿no? O doblemente mostrado, uno como cerro y otro como parte de digamos, tal vez una objetivación, ¿no? Hacia algo más cercano, ¿no? Esa idea es muy buena, ¿no? Hay una doble presentación. El Illimani se nos presenta de 2 maneras. Se nos presenta como cerro, pero también se nos presenta como ¿qué, Natalia? Ya, recuerda que sí. Bueno, tal vez por ahora no puedo utilizar el micrófono, no hay problema. No, pero aparece como un objeto que puede ser robado. O trasladado de un lugar a otro. Es decir, hay una miniaturización de la montaña por el efecto de la carretilla. Y lo que tenemos ahí es un efecto casi paradójico, ¿no? Porque sabemos que el Illimani es muy grande, pero de pronto lo tenemos así muy pequeño. La anterior sesión habíamos conversado un poquito sobre el engaño de los sentidos en Descartes. ¿Cuál sería la postura de Descartes, por ejemplo, ante esta situación, ante esta vivencia paradójica, ¿no? Sabemos que el Illimani es monstruosamente grande, pero que aparece en esta carretilla muy pequeño. Perdón, Martín. Adelante. A riesgo de equivocarme, Descartes diría que los sentidos nos engañan. Uh-huh. Correcto, nos engañan, y este sería precisamente uno de esos engaños coloridos, ¿no? Como diría Sor Juana Inés de la Cruz. Lo que vemos es una contradicción y es absurdo para la mente, entonces decimos eso no tiene sentido. La verdad es que el Illimani es una montaña grande y eso lo tenemos por la experiencia de los sentidos. Sin embargo, aquí hay algo que queda flotando y es precisamente la constitución de ese doble Illimani. Hay un doble Illimani. El Illimani como montaña y el Illimani otra vez como objeto robado, como objeto sobre la carretilla. Ahora, este Illimani tiene ese doble juego. Tiene el juego del realismo de la fotografía que habíamos visto en estas representaciones, en estas dos. Pero tiene también este artilugio
claro del arte, ¿no? Este juego técnico donde el Illimani como montaña se pierde un poco para aparecer de otra manera con rasgos particulares. Aquí como un objeto sobre la carretilla, como un montón de tierra con nieve. Y esa contradicción es la que de pronto aparece en la conciencia y vemos una tensión en la imagen. Se podría decir que es una imagen estática, pero que tiene ese dinamismo interno. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué pasaría, señoras y señores, si el Illimani en este momento, mientras estamos hablando, se hubiera derrumbado por alguna razón y dejara de existir? ¿Estas imágenes dejan de tener validez? Pensemos por un momento que el Illimani de allá afuera, ese Illimani que está más allá de Uni, del poblado de Uni, en realidad no existe por un momento. Pongamos entre paréntesis la existencia del Illimani. Pongamos por un momento entre paréntesis las teorías que hemos hecho o las teorías que sabemos sobre Mamani Mamani y su forma de pintar. ¿Qué es lo que tenemos en común en todos los Illimanis? Aún con estas paradojas sensoriales. ¿Qué se mantiene en todas ellas? ¿La imagen? ¿Cuál? ¿Qué parte de la imagen? La imagen conceptual sería. ¿Cuál es esa imagen conceptual? ¿Cuáles son esos rasgos? 3 o 3.5 picos a veces. Que haya nieve, que sea azul o que sea morado. Básicamente creo que todo sería suficiente para hacer un Illimani. Hasta el Illimani de Mamani Mamani, ¿no? Esto es interesante. Hasta el Illimani de Mamani Mamani, ¿no? Y esto es interesante porque vean que entonces algo se mantiene ahí. Y cuando pensamos en Illimani, aunque lo pensemos de manera fantaseada, cuando lo pensemos de manera muy abstracta, aunque lo pensemos sobre la carretilla, aunque lo pensemos fotografiado por la tarde o por la mañana, en todos esos casos se mantiene esa imagen conceptual básica, esos rasgos de los 3 picos y medio y de la idea de un nevado. Eso es lo percibido. En cambio, la manera de percibir vendría a ser eso que, por ejemplo, Saúl nos ha dicho como perspectiva. O lo que Paola nos ha mencionado como técnica. Tenemos un objeto pensado, el objeto Illimani. Y tenemos diferentes maneras de pensarlo. Esa es la diferencia que hemos tratado de comprender en los textos de Husserl, como el noema. Vamos a ver si pinta bien. Como el noema y la noesis. ¿Qué sería el noema? El noema viene a ser el objeto intencionado, el objeto de la intencionalidad. Cuando pensamos... aquí la pobre señora le estamos tapando el sombrero bien. Cuando pensamos en un objeto, en el objeto intencionado, como por ejemplo en este caso el Illimani, estamos hablando del noema. Pero cuando estamos hablando del modo, del acto de conciencia que piensa el noema, estamos hablando, por ejemplo, de esas perspectivas, entre comillas. Es decir, en las formas de pensar en el objeto. Este noema va a ser el qué es pensado. En cambio, la noesis va a ser el cómo es pensado el objeto. Y eso es lo que tenemos acá. Acá tenemos el qué, que es el Illimani. El cómo, bajo esa paradoja, ¿no?, de montaña, pero montón de tierra sobre la carretilla. Acá tenemos igual el noema qué, el Illimani, pero el noema cómo, ¿no?, en ese tono grisáceo.
en esa intensidad de los tonos grises, en ese evanescente vapor inclusive que va saliendo del Illimani, ¿no? En esa manera de cerrarse la tierra abajo, ¿no? En esa tensión inclusive. Aquí, en esta manera de mantenerse los tres picos, pero deshacerse al mismo tiempo en la cantidad de colores, ¿no? Los colores, más que aumentar al Illimani, parece que lo deshacen. Lo deshacen en otras figuras, ¿no? Caprichosas, un medio rostro, como bultos, etc. Entonces hay una tensión fuerte. Nuevamente acá tenemos un que es el Illimani y el Noema como, ¿no? En este atardecer, bajo esta perspectiva, con ese juego de luces. Acá ya creo que ya va siendo muy clara la idea como para que la tengan que repetir bastante. Y inclusive en los Illimanis que ustedes han ido dibujando se puede ver qué es lo que permanece, qué es lo que se mantiene resistente, por decirlo así, a los cambios que hacemos. Esto es precisamente lo que Husserl va a tratar de enfatizar en todo momento cuando habla de la intencionalidad. La intencionalidad no es solamente, es por una parte, en primer lugar, que una conciencia es siempre conciencia de algo, ¿no? Cuando pensamos por ejemplo en el Illimani, pero lo pensamos siempre de un modo determinado. Lo pensamos, por ejemplo, lo tenemos como percibido cuando lo miramos directamente al caminar por la calle. Lo tenemos en el recuerdo cuando tratamos de rememorar cómo era el Illimani. Lo tenemos en estas otras formas de representación más o menos estética, por la mañana, por la tarde y demás. Entonces aquí sí se podría decir que hay una intención casi impresionista en reconocer la diferencia de las modalidades en que la conciencia capta un objeto. Y eso nos pasa casi con todos. Quien haya tenido un familiar que haya fallecido en una época de COVID o antes, puede también de algún modo ver con tristeza, probablemente, cómo el rostro de esa persona puede ir variando, ¿no? Se puede ir perdiendo en especificidad sensible, pero se mantiene como el objeto mentado, como aquello que estamos pensando. Entonces, lo que tenemos siempre en la intencionalidad, que habíamos discutido en la anterior sesión, ¿no? Conciencia, ser consciente, tener conciencia de algo, es además una dimensión de los actos de conciencia, de los modos en que esta conciencia se presenta. Piensen ahora en la Casa Montes, ¿no? Tenemos igual esta Casa Montes, ese es el qué, pero siempre vemos la Casa Montes desde diferentes ángulos. Por ejemplo, aquí la tenemos casi de escorzo, de frente, pero cuando llegamos por un lado o por el otro de la avenida 6 de agosto, vemos los costados. Nunca podemos ver la casa desde todas partes al mismo tiempo. Y en eso, por ejemplo, Saúl, él decía, ¿no? Ahí viene algo del realismo. Ya, pero ese realismo en realidad es un realismo reformado por la fenomenología. Y la fenomenología precisamente va a hacer énfasis en esto. Todo acto intencional significa la percepción de un objeto desde una determinada perspectiva. Nunca tenemos el objeto desde todas partes al mismo tiempo, como trata de figurar ficcionalmente Borges en el Aleph, ¿no? En el momento en que todo puede ser visto desde todas partes. Siempre hay un recorte temporal y espacial de nuestra percepción. Y un determinado acto de la conciencia por el que ese objeto aparece. ¿Se entiende? ¿Se entiende el porqué, además del ejemplo, del ejercicio que hemos hecho ahora en esta primera parte? ¿Se entiende la diferencia entre noema y noesis? ¿Están ahí? De hecho, gracias, porque siempre me costaba un poco acordarme entre noesis y noema, pero creo que esto es mucho más claro. Qué bueno, me alegra. ¿Y a los demás? ¿Se entiende ahora un poco mejor estos dos términos? A ver, perdón, entonces el noema sería el Illimani y la noesis el acto, o sea, la foto, digamos. La manera en que encontramos ese objeto. Ahora en foto, por ejemplo, con un estilo más o menos realista, ¿no? Al punto en que a veces nos confundimos y decimos, ese es el Illimani. Un favor. Perdón, claro. Tuve un problema
con el internet y me perdí la última parte de la explicación. ¿Tuvieras la gentileza de repetir, por favor? Con todo gusto, ¿no? Es lo que ahora justo estamos aclarando. El noema, y ustedes es decir, noema y noesis son los dos términos que aparecen cuando hablamos de intencionalidad, ¿no? Cuando hablamos de intencionalidad estamos hablando de que la conciencia es siempre conciencia de algo, intencionalidad. Pero van a ver que cuando Husserl trata de aclarar un poco más la intencionalidad, siempre aparecen estos dos términos, noema y noesis. Y claro, la pregunta que siempre surge es, ¿qué son noema y noesis? ¿Cómo los diferenciamos? Y aquí viene esto, ¿no? Hemos hecho un ejercicio en esta primera parte de la clase, hemos hecho todo un ejercicio para dibujar el Illimanis, ¿no? Y ahí reconocer que hay algo que se mantiene en todas las percepciones, en todas las representaciones, en todas las rememoraciones, en todas las formas de imaginar o de fantasear el Illimani, ¿no? Y en todas esas hay algo que se mantiene. Eso que se mantiene, por ejemplo, esos tres picos y medio, esa idea de la diferencia de tonos, ¿no? Entre la parte superior y la parte inferior. Eso es el noema. Pero el noema no es representable así con dibujito directamente, ¿no? Sino es esa manera inteligible en la mente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es eso que nos permite hacer representaciones más o menos aproximadas y decir, eso es el Illimani. Eso es el noema para Husserl. Toda conciencia es conciencia de algo. Y ese algo es esa dimensión noemática, es ese noema. Es la respuesta a la pregunta ¿qué pienso cuando pienso en algo? Por ejemplo, cuando pensamos en el número 1, podemos representar el 1 arábigo, podemos representar el 1 romano, podemos representar el 1 con manzanita, con pera, etc., con gatitos. En todos esos tenemos la idea de unidad. En el ejercicio que hemos hecho, en todos esos tenemos la idea del Illimani. Y eso que le da unidad a todas esas representaciones es el qué, ese es el noema. Eso es lo noemático. Ese es el qué, el objeto de la conciencia. La noesis, lo noético, es el acto de la conciencia. Puede ser percepción cuando vemos directamente al caminar por la calle, puede ser rememoración cuando tratamos de recordar el Illimani, cuando les he dicho, a ver, dibujen un Illimani y ustedes han pensado cómo era el Illimani y han recordado. Ahí el Illimani está siendo rememorado. Hay Illimanis por la mañana, hay Illimanis por la tarde, hay diferentes maneras de representar. Hay Illimanis fantaseados como acá, ¿no? Esa es una fantasía casi de Illimani. Podríamos pensar, no puedo encontrar lastimosamente, si no me equivoco era de Salazar. Había un Illimani en el espacio, ¿no? Así flotando, porque el mundo explotó, el planeta explotó y había un Illimani como flotando en el espacio. Esas son maneras de fantasear, por ejemplo, el Illimani. Y esas maneras diferentes en que se presenta el mismo objeto, esa manera diferente, esa es la noesis. Esa es la dimensión noética. Y eso responde a la pregunta, ¿cómo pensamos el objeto que estamos pensando? Y eso es lo que le da el sentido. Esa unión entre noema y noesis es el sentido de todo lo que pensamos. Ahora, ustedes pueden decir, y vean, aquí viene la crítica fuerte, por ejemplo, de Husserl al psicologismo, y viene la crítica fuerte también a los relativismos culturales. Uno puede decir, no, es que el Illimani significa en una cultura una cosa, en otra cultura significa otra cosa, entonces cada quien puede tener su visión del Illimani. Ajá, momento. Lo que estamos hablando ahí son de actos, por ejemplo, de representar el Illimani. Piensen, recuerdan ustedes han dicho al principio, ¿no? Y hay esta historia del Illimani, esta historia cultural o popular, de que el Illimani se forma por el castigo que recibieron los dos príncipes y por su amor, por estos dos miembros de la realeza y su amor prohibido. Esa es una explicación cultural. Eso es parte de una dimensión noética, ¿ya? No voy a entrar a la explicación total de eso. Basta decir por ahora que es parte de la constitución noética, pero es una dimensión cultural. Y nosotros podemos poner entre paréntesis toda la historia, por ejemplo, cultural del Illimani. ¿Cómo se explica que ha surgido el Illimani por el castigo que recibió esa pareja? Nosotros podemos poner entre paréntesis esa explicación cultural, dejarla de lado y quedarnos con ese Illimani, con la forma del Illimani. Podrá venir un geólogo y decirnos, no, en realidad el Illimani se ha formado pues por la compresión de las capas tectónicas
que al hacer demasiada presión entre ellas han comenzado a formar elevaciones montañosas. Y algunas se han elevado tanto que han llegado a niveles de temperatura muy baja, en niveles más altos hacia la atmósfera, y por eso tenemos el fenómeno del nevado. Y eso lo vemos en toda la cordillera de los Andes, y el Illimani es un caso entre otros. Ya. Y esa es una explicación física, por decirlo así, o natural, que corresponde a la geografía física. Pero podemos poner entre paréntesis también esa explicación, porque no nos interesa cómo ha surgido el Illimani. Nos interesa preguntarnos en qué pensamos cuando pensamos el Illimani. Eso es lo que Husserl va a denominar como epogé, ¿no? Poner entre paréntesis diferentes explicaciones para quedarnos con lo que vemos. Podemos aquí ver la diferencia de las técnicas artísticas, ¿no? Paola hablaba, por ejemplo, de la técnica, ahora podemos ver esta superposición, aquí de la técnica del lápiz o del carbón, acá de los pinceles, acá del uso, por ejemplo, de la luz, del diafragma, etcétera, en la fotografía. Eso está bien, esas son tipos de técnicas. Y nosotros podemos poner entre paréntesis esas técnicas para preguntarnos qué es lo que están fotografiando o representando todas estas formas de expresión. El qué, eso que se mantiene, es el Illimani, aun cuando sea fantaseado. Y el cómo es la noesis. ¿Se entiende? Esta es la diferencia que estábamos haciendo, mi estimado Álvaro Ríos. El noema y la noesis forman parte de la intencionalidad. Adelante, Mauricio. Primero, Álvaro Ríos, ¿se entiende un poquito mejor? Esto es lo que estábamos explicando. Creo que eso nos ha vuelto a perder. Mauricio. ¿Qué pasa cuando deja de, o sea, cuando sale ya de nuestro esquema el tema del Illimani con 3 puntos, por ejemplo? Si te fijas en la última foto que yo he puesto, es la número 15. Creo que no encaja, digamos, en lo que es el Illimani, pero sí lo es. Entonces, en esa fotografía, ¿cómo sería esta explicación del noema y de la noesis? Esa es mi duda. Saúl Gómez, ¿por qué sigue siendo Illimani? Perdón, a ver, vamos a intentar. Saúl Gómez, ¿por qué sigue siendo el Illimani? Usted piensa que sí. De pronto Mauricio dice, 15. creo que no. La foto 15. Esta es 14, perdón. 15. Ah, buenísimo. Esa. Buenísimo, muy bien. Yalik, voy a trasladar mi respuesta, pero con otras preguntas, ¿ya? A ver. No, trate de responder. A ver, vamos. Ya. Podemos, primero, yo entiendo noema y noemis, según Husserl, pero ambos conceptos dependerían del sujeto. O sea, claro, el sujeto es quien va a dar esta posibilidad. El juicio subjetivo va a ser quien arma ambos. A diferencia, digamos, que Hegel dirían el noúmeno, que es imposible de acceder a él. Eso es otro tema, pero no quiero enredar mucho. Entonces, hasta aquí tenemos que todo depende todavía hay un carácter subjetivo del sujeto. No hemos separado el objeto del sujeto. Sigue existiendo esa correlación. ¿Ya? Ahora, a la respuesta, ¿por qué yo digo que sigue siendo el Illimani? Porque yo considero que el Illimani, desde un sentido estrictamente realista, es en sí mismo el Illimani como objeto, más allá de que nosotros existamos. O sea, más allá de que nosotros generemos un juicio subjetivo. Ahora, sí, eso. Creo que espero haberme dejado entender. Ya, sí, mi estimado Saúl, muchas gracias por su respuesta. Solo que hay que tener cuidado, ¿ya? A veces usted utiliza el realismo así de una manera un poquito amplia, a veces parece el realismo ingenuo que dice, existen objetos allá afuera y no hay nada que hacer. Y a veces los conocemos y pueden existir los objetos sin el sujeto. Eso nos lleva naturalmente a la paradoja que enunciar que existen objetos sin sujeto es un juicio, como usted dice, entre comillas, subjetivo. Entonces, se me acordó otra vez, Rick. Con todo gusto. Ahí hay que tener cuidado, y es uno de los puntos que también va a cuidar mucho Husserl.
de decir, por ejemplo, hay que evitar caer en el realismo ingenuo, ¿no? Que dice, hay objetos que están fuera del sujeto y están ahí afuera, ¿no? Por ejemplo, en ese momento hay una piedra en Marte y no hay sujeto que la vea, entonces ella existe por sí misma. Y si me muero sin haber visto esa piedra sigue existiendo. Eso es realismo. No, cuidado, ese es realismo ingenuo. ¿Ya? Ingenuo no es un sentido peyorativo, no es un... Exacto, no es peyorativo. Ya, no es ahí un... Es decir, ahí ingenuo no es adjetivo peyorativo, sino clasificativo, ¿no? Se denomina realismo ingenuo a esa idea de, sí, las cosas existen ahí independientemente. El problema es el siguiente, ¿no? Decir, existe una piedra en Marte que nadie la ha visto, significa ya una representación, una suposición de un sujeto. Inclusive decir, existen cosas que ningún sujeto las ha visto y existen por sí mismas, es un juicio. No juicio de valor, sino juicio lógico. Algo existe. Estamos presuponiendo algo del mundo. A eso le va a llamar Husserl tesis del mundo. Estamos partiendo de que algo existe allá afuera. El problema es que al afirmar esa existencia del mundo, estamos formando, como usted dice entre comillas, voy a poner entre comillas, un juicio subjetivo. La afirmación de todo realismo que busca excluir al sujeto cae en una contradicción, porque es una teoría y toda teoría es producción subjetiva. Implica la relación de sujeto y objeto. Entonces, ahí viene la idea de intencionalidad de Husserl. Husserl dice, el realismo ingenuo, como el subjetivismo extremo, que dicen, no, los objetos externos no se pueden conocer, no hay nada objetivo, no hay nada real, solamente hay sujeto, son dos extremos ingenuos, dice él. Porque en los dos casos parten de tesis del mundo, asumen que el mundo ya es de una manera, y eso hay que tener cuidado, dice Husserl. Pongamos entre paréntesis esas teorías. ¿Qué es lo que tenemos? Pongamos por ahora entre paréntesis nuestras afirmaciones de la realidad. En este momento ni siquiera estamos discutiendo si allá afuera sigue existiendo o no el Illimani. El Illimani de allá afuera lo hemos puesto entre paréntesis. ¿Eh? Si el Illimani dejara de existir en 500 años, probablemente alguien se preguntaría, ¿qué es eso del Illimani? Y aunque el Illimani se haya destrozado por un meteorito, por la minería china, que actualmente está destrozando el Nevada, etc., la idea de Illimani se mantendría. ¿Por qué? Porque esa idea del Illimani significa un objeto lógico. Y ese objeto lógico tiene realidad. Ese es, por ejemplo, el realismo de la fenomenología. Y ese es el realismo que el que usted a veces utiliza como nuevo realismo también ha utilizado. Es decir, hay objetos que se dan en esta relación inmanente entre sujeto y objeto. Por eso el noema no es una piedra. El noema no son los dibujos que tenemos del Illimani, sino es la dimensión lógica que nos permite diferenciar el Illimani del Sajama, de otras montañas, que nos permite diferenciarlos de un gato, de un perro, etcétera, de otro tipo de entes, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? El noema no es un objeto físico, no es un objeto que se pueda tocar, medir, pesar. Tampoco es solamente la representación de un dibujo, sino es el contenido lógico. Y ese contenido lógico tiene realidad. ¿Por qué? Porque se mantiene de manera persistente en nuestras diferentes maneras de representar el objeto. ¿Bien? Hasta ahí lo primero, ¿no? Primero como aclaración de lo que decía Saúl. Saúl, ¿se entiende esa parte? El noema es el objeto lógico intencionado. ¿Se entiende? Y ese objeto lógico es real. La realidad de ahí es ideal, si quieren. ¿Sí? Es la dimensión lógica. Sí, Buenísimo, súper. Segundo, las diferentes maneras en que ese objeto se presenta ya es el noesis, es la manera en cómo se presenta. Y ahí vamos al reto interesante que nos propone Mauricio,
¿Qué pasa con la figura 15? Mi estimado Mauricio, corríganos. Esta es una foto de una de las lagunas que está en uno de los picos o uno de los caminos de ascenso del Illimani. ¿Es eso correcto o no? Sí, exactamente. Es justamente una foto tomada en Nido de Cóndores, que es más o menos a 1000 metros de la punta. Bien, esto es interesante porque aquí la perspectiva del Illimani cambia por completo. Pero podemos decir que es una parte del Illimani. ¿Cómo es eso posible? Husserl también va a ver eso y va a decir por lo siguiente. ¿Qué pasa? Y para eso vamos a retomar el ejemplo de la Casa Montes. ¿Ya? Aquí tenemos la Casa Montes de frente. Pero cuando vemos la Casa Montes no la tenemos nunca solo de frente, la tenemos de costado, ¿no? La podemos ver desde atrás, la podemos ver desde adentro. ¿Qué es lo que va a decir Husserl al respecto? Tenemos un noema, por ejemplo, de Casa Montes. Tenemos un noema de Illimani, que se constituye a partir de síntesis de perspectivas, es decir, desde dónde lo vemos, desde dónde estamos, desde lejos del Illimani, desde cerca de él, sobre él, ¿no? O dentro de él, tal vez en una gruta. Y esas perspectivas se van haciendo sintéticas por horizontes. Porque el Illimani que vemos, este acá, por ejemplo, tan bonito y representado, llama siempre un horizonte, siempre hay algo más que hay detrás del Illimani. A eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ese es un tema más complejo y ese tiene que ver con el momento en que Husserl va a presentar la conciencia no solamente de manera estática, sino de manera fluyente. Él va a decir, la conciencia nunca es estática, no es el espejo que representa cosas sin más, sino más bien es este proceso de síntesis de elementos noemáticos. Por eso es que de pronto podemos ver un Illimani, pero también imaginar algo sobre el Illimani al mismo tiempo. Es lo que Mauricio también señalaba de manera brillante en esta paradoja de la representación. Vemos el Illimani como montaña, se nos presenta como montaña, pero al mismo tiempo como objeto estético, ¿no? Como objeto lúdico, como un montón de tierra con nieve sobre la carretilla. Esa doble percepción es porque la conciencia tiene este nivel fluyente. Eso lo va a analizar Husserl, por ejemplo, con la música, ¿no? En secuencias. ¿Qué es lo que sigue esa secuencia? Son generalmente 2 golpes más. Y eso es lo que nos permite comprender que lo que está haciendo la conciencia es un juego constante entre noema y noesis que permite actualizar el concepto. Y eso nos pasa en los fenómenos, por ejemplo, de ilusión óptica o en los fenómenos de decepción. Cuando tenemos la expectativa de algo y esa expectativa ya no se cumple. De pronto dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Es el Illimani o no? Y la conciencia está fluyendo, entonces está tratando de hacer síntesis. ¿Qué pasaría si de pronto al final de la clase Mauricio nos dice, les he tomado el pelo, esa foto es de otro nevado y no del Illimani? ¿Qué es lo que pasa ahí con la conciencia? La conciencia en trabajos de síntesis va a separar esta representación del Illimani del noema Illimani que teníamos al principio. Por ahora lo está uniendo, pero luego lo va a volver a separar. Y ese es el trabajo constante de la conciencia. La conciencia se va a presentar de manera fluida, ¿no? Pero eso es, por decirlo así, un nivel un poquito más complejo. Por ahora nos interesa ver esto. Lo que tenemos es que cuando hablamos de un Illimani o de cualquier objeto, hay un noema, hay algo que se mantiene, aunque tengamos diferentes presentaciones del objeto. A eso que se mantiene, a eso que llamamos el qué, es el noema. Y eso que es el modo en cómo se presenta algo, el cómo se presenta, es la noesis. Por ejemplo, acá, aunque veamos solamente un pedazo de nevado y demás, podemos tratar de mantener mentado el noema, podemos todavía pensar en el noema Illimani, aunque el cómo se nos ha presentado es diferente. ¿Se entiende? ¿Me dejo entender? Lo que tenemos es lo siguiente, para sintetizar, y es lo que hemos querido ver en esa primera parte de la sesión. Todo acto intencional, es decir, esta relación sujeto y objeto, que no se pueden separar, ¿no? En la fenomenología, sujeto y objeto no están separados nunca, sino que más bien están inmanentemente unidos, ¿no? Esta relación sujeto y objeto, que se da en la intencionalidad,
implica dos términos. Noema, que es el objeto intencionado, la respuesta a la pregunta ¿qué? Y la noesis, que es el modo en cómo se presenta ese noema. Y responde a la pregunta ¿cómo pensamos ese objeto? ¿Cómo lo representamos? ¿Se entienden esos dos términos? Más o menos. Yo tengo dudas sobre el noesis. Ajá. ¿Estas imágenes son noesis o noesis era lo que estaba pensando, no sé, Mamani al momento de hacer su Yimani? Ya, buena pregunta. Noesis y noema se dan siempre al mismo tiempo. En este momento, por ejemplo, usted que ve la imagen, tiene una percepción de esta imagen. Y en este momento hay el juego constante de síntesis de noema y noesis. Noema es ese Illimani que está viendo. Y noesis es el acto por el que ve este Illimani representado. O este otro también. Y cada conciencia está fluyendo en esa relación de noesis y noema. Por ejemplo, si le pido que ahora que no vemos ninguna imagen, ¿eh? Le pido entonces que usted recuerde el Illimani que ha visto alguna vez al caminar por la calle. Tenemos el mismo noema Illimani. La noesis ahora tiene la forma de rememoración. Es la manera en que usted está rememorando, recordando el Illimani. La noesis es el cómo aparece. Está bien, pero la noesis entonces es actos de conciencia. O sea, la noesis no es el hacer el dibujo, ¿no? O sí, el dibujo como tal no es noesis. No, podemos hacer dibujos porque tenemos noema y noesis constantemente. Noesis es ese acto de la conciencia y el dibujo es como la representación de la noesis. Perdón, una vez más. Pero el dibujo sería la representación de la noesis. Bueno, claro, la representación del noema mediado por la noesis, algo así. Correcto. Es eso. Okay. Bien. La noesis son estos actos sintéticos que nos presentan de un modo determinado el Illimani. Si yo le pido que por favor ahora trate de imaginar un Illimani de algodón de azúcar, no importa, es decir, la manera de fantasear, por ejemplo, en un Illimani de algodón de azúcar, igual tiene un noema, que es el Illimani, y la noesis está ligada a la manera de fantasear, que usted está poniendo ahí otros actos ingredientes, está poniendo la idea de algodón de azúcar, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que antes no había, o la coloración de ese algodón de azúcar. Eso es parte de la noesis que permite hacer la síntesis. La noesis nos permite explicar la síntesis que se le va haciendo al objeto. ¿Sí? Son estos actos que permiten constituir el objeto o a veces deconstituirlo. ¿Qué pasa si les digo que por favor piensen en un Illimani plano? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa en ese acto de conciencia? Natalia, ¿qué ocurre en ese momento cuando le pido que piensen en un Illimani plano? Bueno, hay una combinación de recordar e imaginar, porque recuerdo un poco la imagen del Illimani que tengo y la modifico. Ha dicho una frase, ha utilizado la palabra importante aquí. Modifica el noema. Modifica el noema por un acto de conciencia. Esa es la noesis, es esa modificación. Es parte de esa modificación. ¿Y qué es lo que resulta de la modificación? Cuando decimos Illimani plano. ¿Qué pasa con el Illimani? Natalia. Ay, se aplana, no sé. Bueno. ¿Y al aplanarse qué ocurre? Ha girado. ¿Y al aplanarse qué ocurre? Se modifica. Claro, se modifica, pero ¿qué pasa en esa modificación? ¿Tenemos todavía Illimani? Sí. Bueno.
Para mí sigue siendo el Illimani, aplanado, pero es el Illimani. ¿Illimani? Hasta la goma de borrar. ¿Illimani? Pero ahora plano. ¿Es Illimani? Pongamos otro ejemplo. ¿Qué dice Natalia? No, bueno, es que la imagen que yo tomé fue como que el Illimani entero, así con sus tres puntas, girándose de lado para aplanarse, o sea, como si se convirtiera en un dibujo, pero sigue siendo el Illimani, como si hubiera un dibujo gigante del Illimani en el piso. Ah, ya. Usted dice un Illimani bidimensional. Sí. Así. Sí, como Ya. si eso estuviera en el lugar del Illimani. Correcto, es interesante. Ven, este fenómeno es importantísimo. Muchas gracias, Natalia. Porque vemos que ahí el lenguaje, y ese va a ser uno de los discusiones fuertes, por ejemplo, ¿no? De ahí va a surgir Derrida y demás, van a decir, pero el lenguaje, ¿qué papel juega? Heidegger ya va a comenzar a trabajar también con eso. Pero ¿qué papel juega ahí el lenguaje? Ahí Husserl va a ser extremadamente ligado a la lógica y por eso la fenomenología va a tener tanto contacto con el análisis lógico. Ahí, por ejemplo, si decimos un Illimani aplanado, puede significar un Illimani, como ha pensado Natalia, así, ¿no? Por decir así, lo más básico de dibujo, ¿no? Un Illimani aplanado, como pintado sobre el suelo. Es decir, un Illimani bidimensional. Pero también puede significar esto. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, en los dos casos estamos jugando con el mismo noema. El noema Illimani. Y lo que hemos tenido han sido dos noesis diferentes, dos formas de pensar eso, dos actos de conciencia. En este primer caso, en el de Natalia, el Illimani se ha mantenido. Pero ¿qué pasa en este segundo acto de conciencia? En este segundo sentido del Illimani aplanado. Natalia, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el Illimani? ¿Qué ocurre en esa modificación del Illimani? Desaparece. Ajá, correcto. ¿Qué pasa si les digo piensen en un cuchillo? ¿No? Voy a dibujar, lo lamento, no puedo dibujar muy bien en general, pero en este tampoco. Bueno, tan mal parece que no está. Piensen en un cuchillo. Un cuchillo se compone de hoja, ¿verdad? Esta es la hoja. Y de cacha o mango. ¿Sí? Si les digo que piensen en un cuchillo de hoja, piensen en un cuchillo, ¿no? Con su hoja y con su mango. Si les digo que piensen en un cuchillo de goma, para ustedes no resulta muy difícil. Si les digo que piensen en un cuchillo de papel, tampoco es muy difícil. Pero ¿qué pasa si les pido que piensen en un cuchillo sin mango ni hoja? ¿Cómo se modifica el noema? ¿Qué pasa con el noema, Natalia? Perdón, no pude escuchar la pregunta. Bien, el ejercicio era el siguiente. Estamos pensando en un cuchillo, ¿no ven? Un cuchillo tiene mango y hoja. Si piensan en un cuchillo de papel, no es muy difícil. Si piensan en un cuchillo de goma, tampoco. Pero ¿qué pasa si le digo piensen en un cuchillo sin mango ni hoja? Ya no está, desaparece el cuchillo. Correcto, la modificación. ¿Es eso correcto, Saúl Gómez? ¿Qué pasa si pensamos en un cuchillo sin mango ni hoja? ¿Qué pasa con el noema? Mauricio. Desaparece, ¿no? De cierta manera. Eso es interesante. Vean que ciertas modificaciones noéticas pueden hacer que el noema desaparezca. Ahora, esta desaparición del noema, esa modificación tan atroz, tan feroz del noema, nos permite comprender lo
lo que constituye la característica del noema, ¿no? Este trabajo que ahora acabamos de hacer, que son las variaciones. Natalia ha utilizado una palabra maravillosa. Modificar el noema. Esta modificación del noema significa modificación mediante la noesis, ¿no? Diferentes actos. A esto Husserl le ha llamado variación imaginativa. Vamos a anotar acá. Variación imaginativa. Es un acto de ficción, dice él. Esta variación imaginativa nos permite hacer modificaciones noéticas en el noema. Y en algunos casos hace que el noema desaparezca, se pierda, se diferencie, deje de ser lo que es. Y es ahí donde encontramos la esencia de los objetos. Esas son las ideas que trata de estudiar Husserl en la fenomenología. Van a escuchar mucho en fenomenología de intuición, de esencias y demás. Esa esencia es ese objeto lógico básico que nos permite entender lo real, lo ficcional y demás. Por eso es tan interesante el mundo al que nos abre Husserl, porque el mundo al que nos abre Husserl es el mundo físico, es el mundo de la fantasía, es el mundo de las variaciones imaginativas, que están atravesadas por una base lógica en su constitución, ¿no? Y esto es interesante, porque eso que se llama variación imaginativa va a ser uno de los elementos fundamentales del método fenomenológico. Cuando nosotros ponemos a pensarnos qué es esto, qué significa esto, lo que tenemos que hacer son variaciones, por ejemplo, noéticas de un noema. Y si el noema desaparece o se transforma en otra cosa, entonces hemos ido demasiado lejos y hay que retornar. Este trabajo de variación imaginativa es parte de la descripción fenomenológica. ¿Se entiende? Licenciado, me surge Sí. una duda. ¿Cuál? Entonces, cuando habla, o sea, lo común en todos sería el noema Ujú. y lo individual sería la noesis. Buena pregunta, en realidad no. Lo individual, eso nos lleva al siguiente punto, eso lo vamos a ver igual con la lectura, ¿ya? Lo que se mantiene del noema es el que son los rasgos inmanentes. Y lo que varía son los rasgos ingredientes. Eso lo vamos a ver más adelante. Ustedes han pasado lógica seguramente, ¿no ven? Y han visto que un concepto se compone de rasgos esenciales y se compone de rasgos accidentales. Por ejemplo, vamos a poner aquí esta línea acá. Rasgos esenciales y rasgos accidentales. ¿Qué rasgos son esenciales en el cuchillo? Que tenga un mango y que tenga una hoja, ¿verdad? Eso es esencial. Porque sin mango ni hoja, sin la idea de mango ni hoja, desaparece la idea de cuchillo. ¿Qué rasgos son accidentales? Si el cuchillo fuera de color amarillo, ¿deja de ser cuchillo? No. Si el cuchillo fuera de madera, ¿deja de ser cuchillo? No, decimos, bueno, no es un cuchillo que sirva, pero sigue siendo cuchillo. Si el cuchillo fuera de goma, podríamos decir, es un cuchillo de utilería, pero sigue siendo cuchillo. Es un cuchillo de fantasía ahora el que tenemos, es un cuchillo dibujado. ¿Pero por qué? Porque mantiene rasgos esenciales. Esos rasgos esenciales son el mango y la hoja. ¿Qué es lo noético? Lo noético es el acto de representar, de pensar el cuchillo como representado, como imaginado, como fantaseado. Los actos noéticos, esta modificación de la noesis, son los actos de la conciencia. ¿Cuáles son los actos de la conciencia? Percibir, recordar, imaginar, por poner ejemplos. ¿Se entiende un poquito mejor, Marisela? Sí, mucho mejor, gracias. Ejemplos de noesis: percibir, recordar, imaginar. Cuando ustedes perciben un objeto, lo ven delante de ustedes, ¿no? Piensen en sus mascotas.
Cuando están jugando con su mascota, están percibiendo su mascota, está ahí. Pero cuando están lejos de casa y dicen, ¿qué estará haciendo mi mascota? Ahí están recordando su mascota. Y cuando dicen, de seguro debe estar sobre la cama o no sé qué, están imaginando a su mascota. Están imaginando el mismo noema, pero varía. O cuando ustedes sueñan, por ejemplo. Cuando tenemos sueños, lo que tenemos son variaciones noéticas. Y aquí viene la gran diferencia con Descartes. Descartes va a decir, todas esas imaginaciones y representaciones no tienen sentido porque son contradictorias, varían con los sentidos y no son un conocimiento cierto. Por lo tanto, tenemos que dejarlas de lado. Eso no sirve. Husserl va a decir, un momento, no. Más bien todo eso sirve porque nos permite entender cómo funciona la conciencia, señor Descartes. Ahí comete usted un exceso cuando dice, todas esas formas de representar, imaginar, son erróneas. Eso es un error, señor Descartes. Necesitamos recuperar porque esa es la riqueza de la conciencia. Son las maneras de percibir, son las maneras en que el mundo se ofrece a la conciencia. Y son la manera en la que la conciencia entiende el mundo. ¿Se entiende la diferencia entre Descartes y Husserl en este sentido? Descartes va a decir, eso no sirve, no hay que detenernos en ello. Husserl va a decir, no, más bien detengámonos porque ahí está la riqueza de la conciencia. Pero volvamos un paso atrás. Primero, ¿queda entonces más clara esta relación entre noema y noesis como elementos de la intencionalidad? Sí, parece que sí. Solo tengo una pregunta. ¿Pueden existir por separado? ¿O siempre van juntos? No, siempre van juntos. Así como toda conciencia es conciencia de algo, todo noema se presenta bajo una determinada noesis. Es decir, no hay un noema absoluto suelto por sí mismo. Esa vendría a ser como la idea de la cosa en sí, tal vez. O de un realismo ingenuo o de un idealismo extremo. Husserl va a decir, no. Todo noema se presenta bajo una determinada noesis. Y eso es interesante, ¿no? Porque ahí podemos reconocer, hay diferentes maneras de pensar objetos, pero hay una base lógica de todos los conceptos. Y ese es un hermoso argumento, creo yo, por ejemplo, para pensar la interculturalidad. Hay diferentes culturas, sí. Hay diferentes desarrollos culturales e históricos de los pueblos, sí. Pero ¿hay diferentes valores, por ejemplo? Ahí Scheller, por ejemplo, va a tratar de dar una respuesta de mano de la fenomenología, ¿no? Él va a decir, hay diferentes maneras de percibir históricamente los valores, y por eso las escalas de valores pueden variar un poco, pero los valores son siempre los mismos. Siempre tenemos una base lógica para captarlos, ¿no? Aunque los valores no son estrictamente lógicos en ese caso. Y esa base lógica es la que va a servir para pensar, por ejemplo, un diálogo intercultural. ¿No? Bien. Hasta ahí, señores y señores, son 19:52. Les propongo que hagamos una breve pausa. ¿Les parece bien? Pausa de 10 minutos y luego continuamos ya con texto en mano. ¿Está bien? Pausa hasta 20 horas en punto. Bien, nos vemos pronto. Gracias por su atención.